Buenos días a todos. Me alegro de saludaros y vamos a meditar y pensar en lo que Dios quiere comunicarnos en esta mañana para cada uno de nosotros. Vamos a leer en 2 de Corintios, los versículos 2 de Corintios. Vamos a leer del 14 hasta el 21. Segunda de Corintios 12, 14 al 21. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vamos a orar. Señor, de nuevo queremos pedir tu ayuda y tu dirección para la meditación de tu palabra. Nuestro anhelo es crecer y conocerte más y mejor. Y deseamos que tu espíritu se mueva entre nosotros y hable de una forma íntima y personal a cada uno de los presentes. Pedimos tu ayuda y pedimos tu dirección. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pablo tiene presente el problema que hay en la iglesia en Corinto. En Corinto hay un problema, y el problema es que se ha introducido alguien que está sembrando una discordia y ha introducido el pensamiento de que Pablo no es honesto, de que Pablo les está engañando y de que Pablo tiene la motivación de que busca el dinero y lo que tienen los corintios. Y a tal persona
Pablo quiere desenmascarar, y el argumento de Segunda de Corintios, bueno, con Primera de Corintios, es ese, que va hablando de los problemas que tienen, pero detrás de los problemas hay un impulsor, hay alguien que está motivando y encendiendo, y el fuego se va apagando y él echa leña para que siga ardiendo, para que haya la confrontación. Y Pablo llega ya al final de la carta y tiene que abrir más el problema para que los corintios, los creyentes, sean conscientes de esta realidad. Él les ha dicho en el 11:10, dice: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Esto es una denuncia de algo, de un problema que es real, que alguien que está creando una división, un conflicto en el que Pablo es el acusado. Y Pablo dice, es lo que dicen, ¿no? Que os he engañado, que sois muy astuto y os he engañado. Y entonces presenta la evidencia de que eso es falso. Y dice: Tito os ha engañado. El hermano que acompañaba a Tito os engañó. ¿Os hemos engañado al predicar el Evangelio? Es evidente que no. De hecho, si después queréis, podéis hacer el ejercicio de coger el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, y cómo él va descubriendo, echando pinceladas acerca de algunos que están causando mucho daño porque están predicando otro evangelio. Y en Gálatas, en el capítulo 1, Pablo les dice a los Gálatas, que es la continuación de lo que escribe a los Corintios, después escribe a los Gálatas, está en la misma época, les dice: ¿no hay otro evangelio? No hay otro evangelio. Si alguien os predica otro evangelio, si aún un ángel del cielo, si un ángel apareciera y os predicara otro evangelio, sea anatema. Es que no hay otro evangelio. El evangelio es que el Señor Jesucristo ha venido para dar su vida por nosotros. El evangelio es que estamos nosotros, o estábamos los que hemos creído, y los que no habéis creído estáis en un pozo profundo en el cual estáis hundidos en lo más cenagoso y podrido que hay. Nuestra vida está podrida por el pecado. Y el evangelio es la solución. Es que del cielo ha descendido el Señor Jesucristo para entrar en ese pozo. Entrar, no desde fuera decir: que os amo, y echarles una cuerda para sacarlos del pozo. No es eso el evangelio. El evangelio es que el Señor Jesucristo ha descendido a lo más profundo, a lo más cenagoso, a lo más sucio, al pecado más inmundo. Y de ahí cariñosamente ha extendido sus manos y sus brazos y nos ha acogido y nos ha sacado y nos ha elevado a una posición que nosotros jamás hubiésemos pensado en ella.
Y para eso nos tuvo que lavar y nos lavó con su sangre. Y lo único que limpia los pecados es la sangre del Señor Jesucristo. Él nos ha lavado de todos nuestros pecados y nos ha santificado y nos ha vestido de su justicia y nos ha colocado en posiciones altas, elevadas. Y ahí es donde vive el creyente. Ahí es donde debemos vivir los creyentes. No más bajo, sino más alto en santidad y glorificando a Dios. La altura, la posición a la que Dios nos ha llamado. Y ni Pablo, ni Tito, ni los que él envió a Corinto les han predicado diferente evangelio. Este es el evangelio. El evangelio no es prosperidad. El evangelio no es que todo te irá bien. El evangelio no es que Dios te salva y ahora tú tienes que ganarte el cielo. Eso es falso. Eso merece la calificación del que enseñe esas cosas, de que es anatema, es maldito para Dios el que distorsiona la palabra de Dios, el evangelio. El evangelio es la pureza del amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto no se compra, esto se cree. Es por la fe. Es por la fe que tú puedes obtener el beneficio de este amor de Dios. Y Pablo les está enfatizando, yo no os he engañado cuando prediqué este evangelio. Este es el evangelio que yo predico, que predica Pedro, que predica Santiago, y que está en las Sagradas Escrituras. Pero si entre vosotros hay envidias, hay celos, hay iras, hay soberbia, y va describiendo todas estas cosas, pues me temo que os voy a hallar como yo no quisiera. No sé si cuando has estado leyendo estas cosas te ha amanecido algún otro pasaje que describe estas mismas características. Y podemos leer, por ejemplo, en Gálatas 5, 19, y puedes hacer una comparativa del versículo 20 con Gálatas 5:19. Estamos de 2 de Corintios 12:20 con Gálatas 5:19. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, en 1 de Corintios, al principio les está diciendo, y tenéis
envidia y tenéis celos y tenéis envidia, y les está haciendo el cuadro de que el que vive de esta manera es en la carne, es el carnal, y el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Por eso, en 1 Corintios, Pablo dice, os quería hablar, dar carne y dar solidez, y tengo que volver a la leche, y porque parece que sois como niños recién nacidos que no habéis aprendido, no habéis crecido más. Y os tengo que advertir que si seguís en esta senda, esta no es la senda del espíritu, esta es la senda de la carne. Y la carne está en enemistad con el espíritu. Así que Dios no contemporiza y va cogiendo de aquí y de allí. Dios tiene un mensaje único. Y ese mensaje está fuera del tiempo, de la cultura, está fuera de las tradiciones, está fuera de lo que es la moda, porque no es, Dios con su mensaje, con su palabra, no entra en la cultura del hombre y de la moda y de lo que se lleva ahora. No, Dios tiene un mensaje para el corazón del hombre, que el hombre está en esa condición tan triste y tan penosa, viviendo en su pecado, que el pecado le va a llevar a la ruina, no solamente de esta vida, sino de la vida venidera, de la vida eterna. Y el mensaje de Dios no está contemporizando con la sociedad y con lo que el mundo dice. Y ahora el mundo dice tal cosa y los cristianos pues tenemos que ajustarnos a lo que el mundo dice. Eso es falso. Eso es mentira. Nosotros nos tenemos que ajustar cada vez más a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, a lo que Dios nos ha dado para hacernos sabios, no en nuestra propia sabiduría de conocimientos del mundo o de conocimientos técnicos o conocimientos. No. La sabiduría del conocimiento de nuestra salvación. Esto es lo que nos surge, esto es lo que necesitamos, nuestra salvación. ¿Cómo puedo ser salvo y huir, salvarme ante la ira de Dios por causa del pecado? Yo necesito salir de esa situación. Y el único camino para salir de esa situación es el Señor Jesucristo. Y son las sagradas escrituras que nos dan el conocimiento apropiado y exacto de cómo ser salvos y tener vida eterna. Y cualquiera que predique otro evangelio, cualquiera que predique cultura, o que predique filosofía, o que predique lo que quieras, pero no predica la palabra de Dios, sea anatema. Y esto lo tendríamos que tener muy presente para que nosotros pudiéramos discernir entre la verdad y el engaño de la mentira. ¿Cómo es el engaño? ¿Cómo viene el engaño? El engaño no viene abiertamente. El engaño no llega diciendo, Judá, te voy a engañar. No. Viene diciendo, Judá, mira, ¿has visto esta receta que tengo aquí?
mira, esta receta es maravillosa y te puede hacer mucho mejor de lo que eres. Puedes alcanzar las alturas, puedes lograr la posición más alta soñada de tu vida. ¿Qué es el sueño de tu vida? ¿Los coches? Mira qué coche. Si alguien le va a engañar, no viene abiertamente y dice, Judá, te voy a engañar. ¿O no recordamos Génesis 3? ¿Qué pasó en Edén? ¿Qué hizo la serpiente? Dijo, Eva, que te voy a engañar, ya verás. Te voy a contar una historia que te va a fascinar y vas a hacer lo que yo te diga. Y te voy a engañar. No. Él empezó, la serpiente, a poner duda en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Y esa duda creció en ofrecerle también lo que más de la posición en la que estaban. Ellos eran los mayordomos de la creación de Dios, pues lo que les faltaba era ser como Dios. Pues si comes, serás como Dios. Y a Eva le pareció bien y a Adán también, y comieron, y el pecado entró, y así ha sido que eso ha ido pasando de generación a generación hasta nuestros días y seguirá a las siguientes generaciones, porque nuestra naturaleza ahora es pecaminosa. Hemos nacido en pecado y tenemos que resolver este problema. Así que el engaño es seducción. ¿Qué hacen los pescadores para pescar? ¿Has visto a un pescador? Yo he observado a algunos y digo, qué paciencia tienen, ¿no? Qué paciencia. Que están mirando el agua y de repente se mueve algo y meten el cestillo y lo... ¿Y cómo lo cazan? Bueno, mejor, perdón, ¿cómo lo pescan? Ponen anzuelo, un anzuelo, y según lo que van a pescar, lo que enganchan en el anzuelo es la comida que les gusta al pececito que está afuera. Y para cualquier pesca nos sirve cualquier cebo, cualquier cebo. Vas a pescar una trucha y pondrás una lombriz o un trocito de lombriz, pero si vas a pescar un tiburón, pues la lombriz pasa de ella. Tienes que ponerle un bocado más grande y con un poquito de sangre para que esto le atraiga. Y el diablo, que ya Pablo ha dicho que se viste como ángel de luz y que es el gran engañador y quiere seducir, él conoce los cebos para cada uno. Y si nosotros estamos alejados de nuestra posición en Cristo, y si no nos estamos alimentando cada día de la palabra de Dios, y si no estamos en comunión con el Señor, pues el cebo nos atrae, el olor nos seduce y entonces caemos en la trampa. Y Dios quiere hallarnos. Dios quiere hallarnos como Él quisiera. Y Él quiere hallarnos cerca de Él. Y nos quiere hallar creciendo en el conocimiento de su gracia
y del Señor Jesucristo. Y nuestro anhelo, nuestro fervor, nuestro entusiasmo tendría que ser cada día conocer más del Señor Jesucristo, más de lo que Él ha hecho por mí, más de la gracia de Dios, que yo no la entiendo, no se escapa de mi comprensión, pero puedo dar gracias por esa buena voluntad que Dios ha tenido, que siendo yo pecador, Él haya querido pagar mi deuda y salvarme. ¿No es bueno? ¿No es bueno, hermanos? Y Pablo tiene que puntualizar y dice en el versículo 21, dice que los que antes han pecado y no se han arrepentido. Es decir, que el pecado requiere, para solucionarlo, arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento es reconocer, este soy yo, soy este gran pecador, como Pablo dice, el primero de los pecadores, este soy yo, y me arrepiento. Me arrepiento para dejar de vivir en el pecado y vivir enfocado y encaminado en el Señor Jesucristo. Y esto es fe. Así que hay arrepentimiento y fe, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Reconocer nuestra condición personal, íntima, confesar al Señor nuestra necesidad de salvación y poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en lo que Dios nos ha dado para sacarnos del pozo de la desesperación. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? ¿Cómo es el entusiasmo de tu espíritu por las cosas de Dios? Leía, bueno, yo no lo leo, lo lee Antonia y ella me lo lee a mí, porque he decidido que no voy a leer más noticias porque te envenenan la cabeza. Pero decía, mira, Antonio, qué cosa más curiosa. Hay una noticia que dice, que anuncia que este próximo año van a morir más de los vivos. A ver, esto no me lo tienes que decir como una noticia, porque todos los vivos van a morir, ¿o no? Lo más seguro después de nacer es que viene la muerte. No sabemos cuándo, pero la muerte llega. Y entonces la noticia era que habrá más españoles que morirán. Oh, pues qué gran noticia, ¿no? ¿Y qué solución nos das? No había solución. Pero el Evangelio te da solución. El Evangelio te prepara para la muerte. El Evangelio te prepara para el encuentro ante al que tienes que rendir cuentas. Y es ante Él, ante el que nos tendremos que encontrar a solas, porque es un encuentro personal, individual, que no lo puedes cambiar.
y no puedes ser muy amable en la lista de esperas y decir, pasa tú, eres muy generoso, ¿no? En las colas, pasa tú primero, pasa tú primero. Tú primero. Jordi, tú primero. Yo, a ver, en la reserva. No, cuando toca, toca. Y cada uno no puede buscar sustitutos. Salvo que en vida hayas encontrado al gran sustituto que paga por tu pecado, que paga la deuda ante la justicia de Dios. Y el Señor Jesucristo se ha hecho cargo de toda mi deuda. Y Él me ha justificado. Es decir, Él ha pagado para decir, Antonio ha confiado en lo que yo he pagado y yo me pongo en el lugar de Antonio y pago para ser su sustituto y él no tenga que comparecer por lo que él debe, porque yo lo he pagado. Hermanos, otro evangelio es engaño, es seducción, venga de donde venga. Y Pablo les dice a los Gálatas 1:20, no os he engañado, no os he engañado. Dice, ¿verdad? Y además lo dice de esta manera, delante de Dios, no miento. Y él enfatiza esa posición, pongo a Dios por testigo, que no miento. ¿Por qué? Porque el que conoce los corazones es Dios. Y delante de Dios, os digo, no miento. Esto es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Y si tú vas detrás de las obras, de guardar la ley, de hacer bondades, de ganarte el cielo, estás equivocado. Y te encontrarás con una decepción y serás hallado cual el Señor no quiere. El Señor quiere hallarnos en plena confianza en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y teniendo por delante tal carga de pecado, Él fue a la cruz. Él sufrió el oprobio de la carga del pecado. En la cruz derramó su sangre por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tú sigas poniendo los ojos en Jesús, confíes en Él y sigas la carrera de la fe y no te canses hasta desmayar. No desmayes, hermano, porque lo que el Señor ha hecho por ti es seguro, es real y es válido para ahora. Él lo hizo hace 2000 años, pero sirve para ahora y sirve para tu condición, para sacarte del hoyo, para sacarte de las profundidades del pecado y traerte a la luz y al lugar de sanidad, de limpieza, de santificación, de pureza y vivir una vida para su gloria. Así que si habláramos de estos asuntos, ¿no?, que he citado últimamente, de la santidad, de la pureza, de la dedicación, todas estas cosas no tienen que ser gravosas. Todas estas cosas no tienen que decir, pero es que yo esto no puedo. Pero es que esto... No, porque es Dios el que está trabajando en nosotros. Y nosotros hemos de quererlo, porque tenemos el Espíritu Santo
y el Espíritu Santo nos llama a santidad. ¿Habéis leído Judas? ¿Sí? Vamos a Judas ahora un momento. Son 25 versículos. Judas, bueno, el Nuevo Testamento, lo que son cartas, empiezan con Romanos y termina con Judas. La carta a los romanos y la carta de Judas. Y en Romanos nos habla del Evangelio. Y es toda una exposición completa, extensa de lo que es el Evangelio. Y Judas, parece que él iba a escribir ciertas cosas, pero dadas las circunstancias, el momento que estaba viviendo y las circunstancias, cuando leemos Judas, vemos que él está denunciando y advirtiendo con mucha fuerza lo mismo que Pablo está haciendo en cada una de las cartas. Lo ha hecho en Romanos, lo ha hecho en Corinto, lo ha hecho en Gálatas, en Filipenses 3. Llega a decir, estos son perros que os quieren comer. Estos son enemigos de la cruz de Cristo. Y en Timoteo y Tito, pues fíjate, ya en otra ocasión ya lo trataremos eso, pero ahí es fuerte. Y ahí ya Pablo, que ya es el final, en segunda de Timoteo, es el final de su vida, pues allí ya descubre algún nombre de los que han causado daño a la iglesia y a la vida de Pablo. Y a Timoteo le dice, ten cuidado con Alejandro, el calderero, porque me ha causado muchos males. Y tienes que saber que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, que usan la piedad como fuente de ganancia. A los tales evita. Así que tú cuando estás con el tiki-tiki, sabéis lo que es el tiki-tiki, ¿verdad? El teclado y entras en las páginas y tal, y miras a fulano y miras a mengano, cuando aparece el dona, se te tiene que encender una luz roja y decir, pues yo de dona, nada. Y salir de ahí, porque usan la piedad como fuente de ganancia. Y la gloria de Pablo que les está diciendo a los corintios es que os predique el evangelio de balde. Yo no busco lo vuestro, yo lo que busco es vuestra salvación, vuestro bien. En mí no hay dona. Hay ofrecimiento, hay dedicación, aunque amándoos más sea amado menos, y me gasto de lo mío y de mí mismo para el bien de vosotros. Ahí no hay dona. Y Judas denuncia, y denuncia Balaam, denuncia a Coré, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí hay dona. Pero yo quería poner el énfasis, para terminar, en el primer versículo de Judas, y vamos a observar qué es lo que dice. Los verbos. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, coma, no a los llamados santificados, no, a los llamados, coma. Hemos sido llamados
por el Evangelio. El Evangelio es el gran altavoz del cielo que nos llama a reconciliarnos con Dios. Y una vez que nos reconciliamos con Dios, somos santificados en Dios Padre. La santificación es un proceso que Dios está aplicando continuamente y es la forma de sacar lo que sobra de nuestra vida. Santificados. Es como el gran artista que coge el cincel y el martillo y tiene la piedra delante. Y tú ves, miras y ves la piedra y no ves nada más. Pero el artista ve la figura. Y viendo la figura ve lo que sobra de la piedra. Así que lo que él va a hacer con el cincel es trabajar para sacar todo lo que sobra de la piedra y hacer una obra de arte. Y Dios está haciendo esta obra de arte en nuestra vida, llevándonos a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y está cincelando nuestra vida para llevarnos más y más a la santificación, a la misma imagen del Señor Jesucristo. Entonces, las cosas que suceden en nuestra vida son acontecimientos que Dios está usando para que nuestra vida sea más devota, más entregada, más santificada para su gloria. ¿Y qué más dice? Y guardados. Ahora esto te tiene que dar una confianza tal, un descanso, confianza, seguridad, porque no estoy siendo guardado por mi astucia. Y ahora pongo esta valla, y ahora esto, ya no. Yo estoy en manos del Señor Jesucristo. Y Él me guarda, Y vendrán circunstancias, Él me guarda. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso no quiere decir que todo va a ir bien, sino que Él me guarda. Y Él está trabajando en mi vida para su gloria. ¿Y cómo termina Judas? No vamos a entrar en todo el conflicto que hay en el medio, porque es tremendo, ¿no?, lo que describe Judas. Pero al final, ¿cómo termina Judas? Dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caída, sin desvío, porque nuestros ojos están puestos en Él, nuestra vida está confiada en Él y Él es poderoso. Él es más poderoso que el engañador. Así que, estando yo en sus manos, Él me guarda. Y dice, me guarda sin caída. Y además para presentaros sin mancha delante de su gloria. La gloria del Señor Jesucristo. Es que estaremos en su presencia. Y Él nos guarda y nos presentará y nos enseñará. Esto va en acorde con Juan 17. Padre, quiero que aquellos que me has dado, tú los guardes para que estén en la gloria, que vean mi gloria, la gloria que tenemos tú y yo, que ellos también participen de esta gloria. ¿Y qué tiene que producir
esta esperanza bienaventurada? Dice, con gran alegría y en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias más adversas que te puedas encontrar, puedes encontrar alegría en el sentido de paz, de sosiego y de gozo con el Señor Jesucristo. Esto es la consolación. El Dios de la consolación trae consuelo a mi alma y en medio de la adversidad hay gozo y hay alegría. Y dice al único, esto es lo que el 24 es lo que él hace y el 25 es lo que yo hago. Sí, el 25 es lo que yo hago. Yo le adoro, yo le doy gloria, yo digo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Esto es el cántico del Salmo 40. El Salmo 40 es que te saca del pozo cenagoso, te lleva a la altura de la peña y pone cántico nuevo. Aquí está el cántico nuevo. El adorarle, el reconocer que Él es el único Dios, el único poderoso, el único que merece la adoración y la gloria. Y Él tiene el imperio, y Él tiene el poder, la potencia. Y digo, gloria a Dios. Amén y amén. Hermanos, nuestra vida en Cristo tiene propósito. Y tiene propósito hacia el mundo para predicarles el Evangelio y hacia Cristo para adorarle, reconocerle quién Él es y descansar más y más en Él y poder adorarle. Y nuestra adoración sea una continuación en esta vida y entraremos en la eternidad y ante su gloria seguiremos adorándole con gran alegría. Las tristezas, allí no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Allí habrá gran alegría. Y ahora en vida hemos de decidir por Cristo y disfrutar de las cosas que Dios nos ha otorgado. Y la forma de hacerlo es usando la palabra de Dios, teniendo las Sagradas Escrituras presentes y teniéndolas comiendo y haciéndolas mías y creciendo más y más en el conocimiento de nuestro bendito Señor. Vamos a orar.